Muchas gracias. Buenos días a todos. Es imposible alegar o hablar en algo después de Álvaro Ortúzar. Última vez que yo me presto para una cosa así. Porque lo hace más entretenido, es empático, como tiene unos pocos años más que yo, tiene más experiencia. Entonces, no puedo competir con él. Pero somos amigos y trabajamos en el mismo edificio y cuando nos enfrentamos lo hacemos con mucha pasión y cuando trabajamos juntos también. Le voy a hablar de 4 cosas, de lo bueno, lo que preocupa, lo que debemos exigir y lo que nos asusta. En lo bueno, lo primero es el nombramiento hoy día de doña Gloria Ana Chevesich de ministra de la Corte Suprema. Es una ministra absolutamente proba, preparada, imposible de corromper, de acceder a ella o de pretender a través de ella algo que no sea que se aplique la ley. Una vergüenza todo lo que ha ocurrido con la ministra, y eso hay que cambiarlo rápidamente, de que no vuelvan a pasar por este escarnio que significa ir a dar explicaciones de su fallo a el Senado, en circunstancias que parece que nosotros no le pedimos explicaciones al Senado de todas las cosas en que ellos fallan. Segundo, quiero decirle que en el Poder Judicial, ya que estamos hablando de jurisdicción de proyectos, no existe la maldita práctica de la corrupción, no está instalada ni menos está creciendo. Hay pocos casos, los casos han sido desbaratados, los funcionarios cesados en sus cargos y a veces, equivocadamente creo yo, algunos de ellos han sido trasladados en vez de cesados. La prensa es la mejor colaboradora en este tema. Un poder judicial corrupto es el fin de una sociedad ordenada. Gracias a Dios creo que en Chile tenemos un poder judicial que no está sufriendo de eso. Más bien yo creo que con los años ha ido mejorando. Segunda cosa buena, hay decididos deseos y motivos de modernidad y hay modernizaciones efectivas en todo lo que tiene que ver con el poder judicial. El juez Sergio Muñoz acaba de escribir una editorial del Mercurio, este lunes creo, donde menciona un acuerdo reciente con la SOFOFA para intercambio de tecnologías para permitir mejorar el Poder Judicial. El uso de la informática es generalizado por los tribunales, hay acceso en tiempo real a sus resoluciones, a las sentencias, etc. A través de Internet hay expedientes virtuales, hoy día hay abogados que tramitan con pendrives. Hay cierto tipo de justicia en materia de imposiciones donde todo se hace con pendrive. Hay contratación de ingenieros por parte de los asesores del Poder Judicial para que colaboren en los tribunales y en las cortes para hacerlo más eficiente. En fin, el Poder Judicial está abierto a la tecnología y ya no se usa la máquina fotocopiadora como mesita para servir el té, que le pasó una vez a la ministra de Justicia, Mónica Madariaga, que había regalado una fotocopiadora para impedir, o sea, que fotocopiaran los expedientes en vez de copiarlos a máquina. Los expedientes antiguamente se copiaban a máquina, a renglón seguido, no se entendía nada más. Y en esto hay un avance brutal, y este avance brutal permite además, es más democratizador, permite que todo el mundo que tenga un computador, por pobre que sea, pueda acceder a sus expedientes, revisar lo que está pasando con ellos, ver las resoluciones que se dictan, etc. Hay también una academia judicial de excelente calidad que prepara a nuestros jueces y funcionarios judiciales. Por ahí, por la academia, es donde se han metido algunos abogados muy inteligentes y muy familiarizados con el convenio 169 de la OIT. Y es ahí donde nuestros jueces han sido instruidos de una manera de interpretar este convenio y de aplicarlo. En el Ministerio del Medio Ambiente tienen claro de que ellos también tienen que ir a la academia a explicar también a los jueces la otra visión o la visión que tiene el Ministerio sobre el convenio 169. En algunas cosas puede variar de lo que ya les han enseñado a los jueces. Lo que preocupa. Hasta hace poco, esto lo dijo Álvaro, se voy a pasar muy rápido por él, lo normal es que las cortes aplicaran lo que se denomina el principio de la deferencia técnica, en virtud del cual los tribunales tratan de respetar las competencias sectoriales y las atribuciones de las entidades administrativas. Por ejemplo, la Corte nunca fue partidaria de dar soluciones técnicas a temas ambientales o establecer si un filtro es mejor que otro o si una norma
está bien calculada o mal calculada, una norma de contaminación, por ejemplo. Menos aún los tribunales han incursionado en enmendarle la mano a las distintas superintendencias de los más distintos ramos. Me refiero a la de valores, a la de servicios sanitarios, la de servicios eléctricos, etcétera. El 90% de los casos las superintendencias ganan sus juicios porque los tribunales prefieren no meterse en la cuestión técnica, en la cuestión de detalle, creen que el órgano administrativo lo ha hecho ya de mejor manera. Este principio de la deferencia técnica y respeto de las competencias sectoriales ha cambiado radicalmente en los últimos 2 o 3 años en temas ambientales, principalmente. La Corte Suprema se está internando en el contenido mismo de las resoluciones sectoriales. Corrige con distintas consecuencias aquello en que ella tiene una opinión distinta. Hay veces en que la Corte Suprema, como en el caso, por ejemplo, de Río Cuervo, o del hotel que están construyendo en la playa, anula el proceso desde cierta etapa hacia adelante. O sea, salva yo una parte de lo ya hecho y pide que se haga la última etapa de nuevo. En el caso de Río Cuervo, más delicado aún porque lo que estaba en discusión era un tema de procedimiento, si había una reunión que se había citado bien o mal, y la Corte Suprema, sin ni siquiera escuchar alegatos, en 20 minutos decidió de que no se había medido bien el efecto de potencial de erupciones volcánicas y de caída de material piroplástico encima de la central que se proyectaba. En verdad se habían hecho todas las modelaciones y faltaba simplemente una modelación que no fuera una conflagración global, sino que fuera de un volcán y no de todo al mismo tiempo, una cosa por el estilo. Lo que les quiero decir es que sin que las partes hubieran discutido sobre ese tema, y en 20 minutos la Corte Suprema dijo, ¿saben qué más? A ustedes les falta hacer un estudio, y volvió las cosas hacia atrás. Obviamente los abogados llegaron donde su cliente, que era un inversionista extranjero, a explicarle y no hubo forma de hacerlo entender. A veces se cambia una conclusión técnica. En el caso de Castilla, la Corte Suprema determinó que el proyecto era contaminante y no era una industria molesta. Con esa determinación no se pudo hacer el proyecto porque el uso del suelo solo permitía industria molesta. En ese caso, el proyecto termina ahí. Había normas técnicas que fijaban cuándo el proyecto es contaminante, cuándo no, etcétera, etcétera. La Corte Suprema tuvo una visión distinta, ya les voy a explicar en qué la basó. En el caso El Morro, este era un tema donde había unas comunidades agrícolas, respecto de la cual había 3 personas que circulaban por alguna parte del proyecto y alguno de ellos tenía una majada, que es un lugar donde había de pastoreo. A esas 3 personas se había solucionado su tema, el Morro había llegado a buen acuerdo con ellas, etcétera. La Corte Suprema anuló el permiso porque se habían saltado la consulta que prevé el convenio 169 de la OIT, dado que algunos de los miembros de la comunidad agrícola tenían ancestros indígenas y no habían negociado con la dirigencia o con la directiva en forma ordenada, etc. Eso, en verdad, ellos no habían recurrido en su carácter de indígena, habían recurrido en su carácter de comunidad agrícola. Pero se ordenó hacer todo ese proceso de consulta ciudadana ordenada de nuevo para resolver el tema que ya había sido resuelto, pero resolverlo de una manera más formal, con una negociación con la directiva. ¿Qué explica estos cambios? Bueno, la justicia, ustedes han visto el letrero, la estatua que hay en la entrada de la Corte Suprema, que es preciosa, es la misma estatua que está en los poderes judiciales de todo el mundo, tiene los ojos tapados. En verdad, esos ojos tapados ya no existen. La justicia tiene ojos, oídos y voz. La justicia hoy día mira lo que está pasando, se acerca a las minorías o grupos vulnerables, les presta atención, empatiza con sus demandas y clamores, tratando de alguna manera de que la ley y los beneficios y las protecciones lleguen a ellos. Y
Basta ver lo que está ocurriendo con los juicios en materia de ISAPRES y lo que está ocurriendo en materias que tienen que ver con el retail y las tarjetas de crédito. La justicia empatiza con estos grupos que están en condiciones desfavorables para negociar o para hacer ver sus inquietudes. En materia ambiental, esta nueva actitud de la justicia de atender los problemas de grupos vulnerables se la justifica recurriendo a lo que se denominan los principios preventivos. Y estos principios preventivos, que son los principios que inspiran, por ejemplo, la Ley de Base del Medio Ambiente, se los hace regir, se denomina tal cual, principio preventivo, y en los fallos se dice que recurriendo al principio preventivo van a preferir una interpretación que incluso en algunos casos va más allá del criterio técnico correcto. En el caso Castilla se aplicó exactamente el principio preventivo y en base a eso se escogió un criterio técnico que había sido modificado por la autoridad técnica porque el criterio técnico anterior tenía errores matemáticos, o errores de cálculo. En base al principio preventivo, además, se avanzó un poquito más en estimar, por ejemplo, que la correa que unía los dos proyectos no estaba evaluada y hubo un error, porque sí estaba evaluada. Pero la idea al final era de que los dos proyectos fueran fusionados en uno y tuvieran una sola evaluación. Ambos proyectos habían sido evaluados en forma separada, pero las modelaciones se habían hecho en forma sinérgica. Ergo, se puso por delante el principio preventivo respecto del aspecto legal propiamente tal y se abandonó naturalmente lo que es la deferencia técnica y se recogió las inquietudes de las comunidades que no habían llegado a acuerdo con el inversionista. Lo mismo ha pasado, por ejemplo, con la Ley de Protección al Consumidor recientemente, en donde se menciona por la Corte Suprema que las nuevas leyes de protección al consumidor suponen una moderación de los principios recogidos en los códigos civil y de comercio y que en consecuencia esos códigos dejan de aplicarse para la solución de estos casos y se aplica un nuevo concepto que es el derecho del consumidor, que no está codificado. Bueno, ¿qué debemos nosotros exigir, enseñar y defender? Lo primero es el derecho a la certeza jurídica y a la confianza legítima. Hay un fallo del Tribunal Constitucional muy interesante que dice algo así como que toda persona tiene derecho a confiar en que su comportamiento, si se sujeta al derecho vigente, va a ser reconocido por el ordenamiento jurídico, y esa confianza no puede verse disminuida con posterioridad si es que le atribuyen a actos hechos bajo el amparo de una ley significados distintos de los que tenían al momento en que los hizo. O consecuencias más desfavorables. La gente tiene derecho a que las reglas o las formas de cómo obtuvo sus permisos, entendió, hizo sus proyectos, los desarrolló, etcétera, no sean modificados en forma retroactiva en el fondo. No le digan, no, es que usted entendió mal, etcétera. Lo segundo que tenemos derecho a exigir es que el Estado, y el Estado es uno solo, incluyendo al Poder Judicial, al menos así se ve desde la perspectiva de un inversionista extranjero, actúe con eficiencia y coordinación. Dice el artículo 5 de la Ley de Base de Administración del Estado una cosa increíble. Dice: las autoridades y funcionarios deben velar por la eficiencia de la administración, procurando la simplificación y rapidez de los trámites y el mejor aprovechamiento de los medios disponibles. Luego agrega: los órganos de la Administración del Estado deben cumplir sus cometidos coordinadamente y propender a la unidad de acción, evitando la duplicación o interferencia de funciones. La ventanilla única de la Ley de Base del Medio Ambiente supone de que haya una sola resolución en definitiva, dictada por el Servicio de Evaluación Ambiental, etcétera, etcétera, el Consejo de Ministros al final del día, y que no y de que eso sea unívoco y tendiente a tener una posición oficial del Estado.
otro órgano del Estado a veces agrega opiniones o posiciones que disienten de lo que ya estaba acordado o convenido en la ventanilla única. Termino con lo que asusta o aterra. La ley Lafkenche, aprobada por votos de todos los sectores políticos, existe hasta hace poco en la región de Los Ríos peticiones de pueblos originarios que abarcan el 100% del borde costero de esta región y 200 millas mar adentro. Hay peticiones de uso preferente del borde costero a lo largo de todo el borde costero del territorio chileno y todas llegan hasta las 200 millas. Algunas de ellas son reivindicaciones genuinas de gente que tenía costumbres ancestrales y un buen número de ellas son simplemente negocios jurídicos obstruccionistas que pretenden sacar ventaja a los inversionistas por la vía de simplemente paralizar los proyectos. El drama de esto es que esta ley no contiene normas de defensa del buen uso de la ley. Si usted no cumple con el proyecto, se supone que pierde este derecho preferente, se lo presentan de nuevo al día siguiente con otro RUT. O sea, hay una especie de multi-RUT para esto también. Y son siempre los mismos y todos sabemos quiénes son y todos nos conocemos. Y esto se usa de verdad. Yo no estoy hablando de aquellos que verdaderamente reivindican sus derechos ancestrales, estoy hablando de aquellos que abusan de esto, que son los más. Y son los que además abordan la mayor superficie de terreno. El convenio 169 de la OIT, no lo van a creer ustedes, hay un proyecto de reglamento anterior al que está en la Contraloría. Hay un reglamento de la Contraloría que está listo para ser tomado razón. Hay un proyecto anterior a ese, que era uno de los proyectos iniciales como de base de discusión. Ese proyecto es objeto de recursos de protección, que están todos pendientes. O sea, los tribunales, como cuando admiten a tramitación un proyecto, está en la Corte de Apelaciones, un recurso de este tipo, en el fondo lo que iban a hacer, estaban pensando en que si acogían al recurso le iban a decir al presidente de la República que tenía que ejercer la potestad reglamentaria de otra manera. Pero en un proyecto, o sea, íbamos a invadir ya al Poder Ejecutivo en su desarrollo de su cargo ya. O sea, porque por último uno podrá cuestionar un reglamento ya dictado y decir no se aplica porque es ilegal, etcétera, aplique la ley o la Constitución, pero ya ir a modificarle un entrenamiento de proyecto, una idea preliminar, es una cosa que es francamente delirante. Y llevamos ahí en los tribunales casi un año tramitando el recurso. Eso es todo lo que les quería decir. Un millón de gracias.